El desprecio de la historia. Gracias. Con ese halago comenzamos un episodio más del desprecio de la historia, nuestro muy querido por ustedes, y muchas gracias, programa, podcast, blog de historia universal con comedia. Un concepto que pensé basado en cuando una maestra de historia narraba tan apasionantemente las cosas que decía yo, no son datos que me valen, son seres humanos haciendo del mundo lo que es ahora. Y entonces, por esa razón, trajimos a los eruditos que están frente a ustedes, que es, antes que nada, nuestro cerebro de origen del programa, el Dr. Stern, de origen. Bueno, la iluminación está fallando, pero podemos ver allá a Don Eric preocupándose. El Doc con su piano. El Doc con su piano desconecta todo. Y tenemos aquí a Sergio Mendiola Aro. ¿Cómo están, muchachos? Me siento como en pijama frente a... Semejantes vestiduras. Pues que eres fresco. Tú eres la imagen fresca del programa. Eres el nuevo, el nene, el joven, ¿no? El nene consentido. Bueno, pues no me acuerdo si lo dije, pero yo soy Gon Curiel, soy comediante. Y bueno, no hace falta presentaciones aquí. El episodio pasado hablamos de la militarización en México. Y pues ya llegamos al punto de hablar de la militarización actual, ¿no? Del tema que nos preocupa, que es nuevo en el gobierno de AMLO, qué implica, qué realmente significa, qué diferencias hay. Vamos a estar mañana invadidos por tanques en las calles y militares dándonos chacachazos así, órale. ¿O qué? A ver, la Guardia Nacional es el proyecto de AMLO. Todos los sexenios hay un proyecto nuevo. La Guardia Nacional es de Peña. Claro, pero no de Peña a Genia. Exacto. Y entonces, a ver, la cuestión es esta. Se toma una parte del ejército que es la policía militar. La policía militar no es una policía como la concebimos. La policía militar tiene una tarea específica en un ejército. Cuando un ejército captura a un pedazo de un ejército, unas unidades del ejército contrario, necesita una policía militar para guardar a esos cautivos, digamos, ¿no? Ese es el trabajo que tiene una policía militar. Uh-huh. Entonces la policía militar del ejército mexicano se desprende y esa es la que forma el núcleo de la Guardia Nacional, ¿no? O sea, en teoría tendría que tener algún tipo de formación para ejercer el proyecto de seguridad pública que se le está encargando. Sin embargo, pues no. En cambio, no. En cambio, no. Así que, bueno, ese es el núcleo. Aparte, otros rangos del ejército se les ofrece una mejor paga, capacidad de crecer. Toda esa gente es terrible. O sea, digo, saludos a la Guardia Nacional, por favor. Sé que saben dónde está mi casa, pero por favor no lleguen. No es cierto. La cosa es que se les ofrece a la gente que entra del ejército mexicano a la Guardia Nacional facilidad de subir. Ajá. Entonces toda esa gente que en teoría no iba a subir dentro del ejército mexicano por falta de ciertas cosas, sea cual sea esas cosas, en la Guardia Civil va a subir rápidamente. Entonces eso lo que hace es que tengan una dinámica un poquito distinta al ejército mexicano. Entonces el proyecto de la Guardia Nacional... Pero bueno, ese es de Peña. Sí, pero espera, Peña, según lo que está... Lo que está haciendo Andrés Manuel, ahorita bajamos a Peña. Lo que está haciendo Andrés Manuel es cambiar un poquito la dinámica de la situación, dándole, o sea, esta última, digamos, reforma que se está proponiendo y que seguramente va a pasar en las dos cámaras, es que es algo rarísimo, tenga aptitudes civiles, es decir, tenga una capacidad de ser cuestionada por la sociedad civil, okay, pero a la vez sea administrada por Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, la semana pasada decíamos que el ejército tiene un fuero que le permite regularse como autónomamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces dices tú que en este caso tendría que abrirse a... Tendría que abrirse, pero a la vez está controlada por el ejército, pero a la vez recibe fondos de Secretaría de Seguridad Pública. Entonces hay una mezcla muy extraña en la cual
al final el ejército es el que maneja esto. En mi opinión, termina siendo mejor a que sea nada más un artilugio cualquiera, como el resto de los sexenios, con estos proyectos como la AFI, como tal, ¿no? Digo, esa es mi opinión. Pero entonces lo que sucede es que no es avanzar en materia de seguridad de ninguna manera. O sea, nada más está tapándole el ojo al macho. Es decir, sí, seguimos teniendo una participación del ejército, pero ahora con fondos de una secretaría que corresponde a los civiles o a la policía, que es Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, no es normal. O sea, normal en cuanto a que la militarización, regresando un poco al tema del programa pasado, ya sucedía antes incluso de que la ola del narcotráfico y todo eso. Ahora, hoy hay una militarización tanto en temas legales, que sería este caso de la Guardia Nacional, como en el caso informal. ¿Informal qué sería? El secretario de Seguridad Pública, por ejemplo, de Quintana Roo, Ajá. que se supone que es una cuestión civil, le pertenece, bueno, la oficina le pertenece a un contraalmirante de la Marina. Es decir, el gobierno de Quintana Roo, en vez de confiarle a un civil o a un policía las tareas de seguridad pública, se lo están dando a un contraalmirante de la Marina, lo cual puede ser algo muy ventajoso para Quintana Roo en términos de combate, porque la Marina básicamente es extremadamente eficiente y es la menos corrupta de las instituciones de defensa nacional. ¿Cómo puede ser que en ese momento sea el momento en que se corrompa? ¿No? Esa es una militarización informal. La formal sería la que está presentando Andrés Manuel. Entonces, tenemos varias cuestiones ahí de la militarización en este sexenio. Ok. Bueno, regresando más atrás, porque... Como contexto. Exacto, contexto del contexto. No, pues íbamos a hablar de cómo empezó esto y con Calderón. Primero, pues los gobiernos de Zedillo y Fox fueron muy pacíficos. Bueno, hubo lo de Chiapas y hacia el principio de Zedillo, y algunos asesinatos empezaba a sonar, ¿no? Que asesinatos, que el narco, que no es que... Pero sí, otra vez volviendo a lo mismo, al dato de solo los homicidios. Con Fox es con el que menos hubo homicidios, probablemente en toda la historia de México, ¿no? Es el sexenio con más bajo número. O la historia moderna, pues. Pues, ¿no? Desde que se mide, pero pues seguramente antes había más, o sea, de todas formas, o sea, me refiero a por lo menos desde la independencia o desde la independencia. Pero bueno, no hay mediciones para saber, ¿no? Bueno, pero al final del sexenio, o sea, el año más seguro fue 2007. Repito, seguridad tomando solo ese dato, que es lo que se suele hacer. Toman solo el dato de homicidios. 2007 Eso está Calderón. mal, pero 2007 está empezando Calderón. Pero, y ese año cambia. Que está mal medir solo el número de homicidios. Porque hay muchos más datos que se necesitan. Porque hay secuestros, porque hay robos, porque hay... O sea, eso no te da realmente un panorama del país. Pero sí te indica, o sea, si suben, si bajan, sí te indica más o menos el comportamiento. Pero es que esa cifra no afecta realmente a la gente en la vida cotidiana. A la gente en la vida cotidiana le afecta el asalto en el pecero. Y la crisis. La extorsión, pues bueno, la crisis. O sea, la inflación. Pero hablando de delitos, valor ¿no? del peso. O sea, de delitos. Nada más. Que la inflación Seguridad. es reciente. O sea, generalmente México ha tenido una estabilidad del peso desde el 95. Uh-huh. Y se va a parar ya, prácticamente ya se para. O sea, no creo que esto crezca. Pero bueno, estamos hablando de delitos, ¿no? De seguridad. Entonces eso es lo que afecta a la gente, los delitos sexuales, la violencia familiar, o sea, ¿no? La vida cotidiana. La probabilidad de ser asesinado en México es muy baja, es 20 por cada 100,000 personas. O sea, en un año, a 20 de 100,000 los van a matar. O sea, 20 personas de cada 100,000 que existen. Ahora, ahí hablamos de lugares hiperseguros como Querétaro,
frente a lugares terriblemente desastrosos como Acapulco o Ciudad Juárez. Pero aún en esos lugares a lo mejor llega a 80. No, ciento y... No. No, ciento y algo ya Acapulco ha son llegado... niveles, ya son niveles Acapulco ha llegado del Salvador y así, ¿no? No, Acapulco ha llegado a superar a todas las ciudades del mundo. Bueno, sí, Digo, pero... hay momentos así, ¿no? o Tijuana. O yo qué sé, Acapulco ha llegado a superar a todas las ciudades del mundo, pero en diversión. Y Ciudad Juárez también. Noa. De ahí salió la máxima Exacto. diversión. Sí, obviamente hay lugares mucho más peligrosos, pero incluso en el lugar más peligroso, si llega a 100, O sea, es poco de probable todas formas morir. sigue siendo 100 de cada 100,000. Además, es más difícil morir siendo turista que siendo parte de una organización Obviamente criminal. el porcentaje más alto, el 90% de esos muertos son miembros de Personas que organizaciones tienen algo que criminales o que le deben algo. A lo Y mejor el quienes no. 80% y los que no, Y pues quienes es no, qué o tragedia. gente secuestrada. Sí, qué tragedia. O pues sí, o sea, o hay muchas causas para matar a alguien, ¿no? Algo personal, o crímenes pasionales, o lo que sea. Pero entonces, por algún motivo, que no hay manera de que sepamos exactamente cuál, en 2008 empieza a subir. Y entonces todo el mundo dice, no, es que es por lo de Calderón, por echar al ejército. Lo cual no es muy lógico porque no va a pasar inmediatamente. O sea, ¿por qué en ese mismo momento? Hay un contexto detrás. Y es que generalmente el narcotráfico de Sudamérica para Estados Unidos había sido canalizado por las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a través de Cuba. Y de Cuba entraban a Miami. Y ahí está la historia de Scarface, y ahí está todo. O sea, popularmente hablando era conocido que pasaba directamente por Cuba. Esa era la ruta. Porque Colombia tiene acceso A ambos los mares. dos mares, al lado del Atlántico y al lado del Pacífico. Entonces había habido toda esta cuestión. Luego Fidel Castro cierra esa ruta y esa ruta tiene que ir por tierra, ¿no? Viene, por ejemplo, un momento en 2000... ¿Qué fue? Lo de Honduras y Nicaragua. Ah, lo de Honduras. Sí. Bueno, Honduras y Nicaragua... ¿Qué de Honduras y Nicaragua? Honduras y Nicaragua tienden a ser países inestables, ¿no? En Honduras gana la presidencia Manuel Zelaya, que era alguien perteneciente como a todo este grupo, digamos, de la izquierda latinoamericana, y empieza a redireccionar el narcotráfico por Honduras para pasar en dirección a Estados Unidos. Luego Honduras dan un contragolpe, un golpe de estado, y ya se termina ahí. Y luego en Nicaragua gana las elecciones el partido sandinista, que también es parte de la red cubana, y entonces pasa por ahí, y de las FARC. Entonces hay como todo esto con Centroamérica, que poco a poco se va haciendo cada vez más fuerte la ida a Centroamérica desde Colombia. Y de Centroamérica pasa a México. A fuerzas. Ahora, dentro de ese punto, Uribe gana las elecciones en Colombia, y Uribe tiene una posición muy agresiva contra el narcotráfico. Ahora, la ventaja que tiene Uribe es que al mismo tiempo que está Uribe está Chávez. Y Chávez pertenece a ese grupo de las FARC, de Cuba, de todo esto. Hugo Chávez. Presidente de en Venezuela. Entonces lo que sucede es que... era anarquillo, pues. Sí, es claro, una narcocracia. Y entonces... No, ¿cómo hablaba? No vamos a permitir el imperialismo en esta ciudad. Y bueno, Ahí. la cosa es que Uribe empieza a combatir Huele el a narcotráfico, y para el narcotráfico es mucho más fácil migrar hacia Venezuela. Es decir, los va empujando en la frontera, ¿no? O por lo menos en las zonas menos civilizadas de Colombia. El Chocó en el Atlántico, así se llama la ¿El región. Chocó en el Atlántico? Chocó. Pobre, ¿cómo Ah. está? ¿Cómo está? Uribe pensé que iba manejando ahí en el Atlántico. Y los llanos en la frontera venezolana. Entonces, ¿qué sucede? Que la estrategia colombiana es muy exitosa gracias a que hay lugares a donde empujar al narco. En el caso de geográfico, digamos, es que Centroamérica es una especie de cuello de botella que se abre en México. Entonces, el narcotráfico,
cuando uno lo combate en México, no tiene a dónde echarlo más que al mar. Es decir, no hay una Venezuela hacia donde la podemos echar. Entonces todo empieza Por con... eso chocó en el Atlántico, porque estaba buscando un lugar a donde echarlos hacia el mar. Entonces todo empieza con esta cuestión de que, ¿cómo se llama este hombre? Fidel Castro cierra el boquete que va hacia Miami, y entonces todo va a pasar por México, necesariamente por México, y coincide con estas fechas de Calderón, es decir... O sea, esto es solo un factor y podríamos encontrar otros 10. Porque pues, en los años 80 yo me acuerdo que en las películas siempre los colombianos eran los narcos, ¿no? O sea, veías Cocodrilo Dundee 2. Cocodrilo Dundee 2, que trataba de que combatían a los colombianos y pues México no se mencionaba. Porque claro, estaba como el rollo de Miami. Exacto, y los narcos mexicanos trabajaban al abrigo del Estado mexicano. Es decir, el Estado mexicano te dice, opera y llévalo a Estados Unidos. Es lo que te están pidiendo, órale. No quiero ningún problema aquí en México. Y no había problema. Cuando los colombianos redirigen por México el narcotráfico, entonces los narcos mexicanos o empiezan a trabajar con ellos o se empiezan a pelear con ellos. Contra ellos por el territorio. Y los gringos México. también empiezan a ponerle más presión a México. Y eso corresponde a las Torres Gemelas. Entonces, las Torres Gemelas cambian. Las Torres Gemelas cambian la política estadounidense. Estados Unidos tiene miedo de un nuevo ataque terrorista que venga desde México. Entonces pone esa barrera que no existía antes. O sea, después de 2001, dices, cuando fue el ataque. Exactamente. Dice, se ponen paranoicos. Se ponen paranoicos y ponen una barrera en la frontera entre México y Estados Unidos y empiezan a poner más atención. Entonces, ese campo abierto, o sea, las avionetas que iban a Estados Unidos, todo ese tipo de cosas empiezan a ser cada vez más difícil. Entonces, se reduce mucho el campo de acción de los narcos mexicanos. Por otro lado, también empieza a aumentar el consumo de drogas en México, fruto de, entre otras cosas, de que sube mucho el nivel económico, o sea, por la prosperidad que llega a México después de Salinas, Cedillo, Fox, pues la riqueza, la prosperidad en un país siempre va a traer cosas buenas y cosas malas. Entonces, una de las malas, pues es que México empezó a ser un país consumidor de drogas cuando solo era productor y exportador. Y, o sea, esto y además los cárteles tradicionales empiezan a dividirse, y en parte por la estrategia de Fox de agarrar capos y así, y que se empiezan a pelear entre ellos. Y Fox lo decía abiertamente, le parecía normal, que no tiene nada de malo, nada más que debes tener cuidado. Ya ves que no tenía muchos filtros. Entonces decía, no, pues que se maten entre ellos, los estamos dejando que se maten entre ellos, nos están ayudando. Y es cierto. Por eso es que la pura cifra de muertos no necesariamente tiene que ver. O sea, si sube la cifra de muertos, pero la mayoría son delincuentes, pues significa que cada vez hay menos delincuentes. O sea, cada vez se están matando entre ellos y hay menos. El problema también es pues el daño colateral que esto causa, que es a nivel de percepción, y la percepción es muy importante porque esto tiene que ver con las inversiones y con muchas cosas. O sea, si tú percibes que es un país inestable y peligroso, eso, pues la economía también se resiente. Ese es el verdadero daño. Pero la pura cifra de muertos, por eso digo que no sirve de nada. O sea, si es muy grande, pues, pero ¿qué tal que son puros delincuentes muertos? Pues eso que también esas al final es bueno. Guerras entre delincuentes también los hacen más agresivos y preparándose mejor. Entonces, cuando dejen de pelear entre sí, empiezan a voltear hacia otras partes. Exacto. Y ese es otro problema. Ahora, la parte que sí podría... O sea, a ver, llega en eso Calderón y es un tipo bien intencionado, con toda la determinación de, a ver, estos no nos van a ganar, vamos a defender México, o sea, él totalmente se la creyó y vamos a usar todos los recursos posibles para acabar con los narcos. Y mucha gente ahora cuestiona sus buenas intenciones porque, por ejemplo, su secretario de Seguridad Pública, pues ahora está preso, García Luna y tal, pero él está en todo caso preso por corrupción, no por narcotráfico. O sea, no hay ninguna prueba de que él recibía dinero del narco, más bien por otro tipo de cosas. Pero bueno, como sea, pues no es él, es alguien. Y a él le explica en la entrevista esta que vi
que les decía, explica cómo lo seleccionó, cómo investigó. Dijo, pero si como toque ya tengo yo un límite, ¿no? O sea, parecía confiable. Él lo heredó del sexenio anterior de Fox. Y el caso es que Calderón pues está evaluando todas las posibilidades. Él incluso también consideró la posibilidad de la legalización, todo lo que pueda hacer para dar más seguridad a México. Y en eso ocurre que en Michoacán empiezan a pasar unos incidentes, empieza a subir la criminalidad, y el gobernador de Michoacán, que en ese tiempo era Lázaro Cárdenas Batel, el hijo de Cuauhtémoc, el nieto de Lázaro Cárdenas, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, era gobernador en Michoacán del PRD, del partido de AMLO. Y pide ayuda, o sea, de plano se le están saliendo de control las cosas en Michoacán, y le pide a Calderón, que también Michoacán es su propio estado, que le ayude de la mejor manera posible, incluyendo enviarle al ejército. Entonces, ese fue como el experimento. O sea, ahí es donde Calderón primero autoriza que el ejército vaya a hacer labores de seguridad a Michoacán, y da buenos resultados en ese momento, y entonces pues ya lo convirtieron en una estrategia mucho más grande. Con la aprobación, esto nunca te lo va a decir los opositores, pero con la aprobación de todos los partidos y de todos los gobernadores de México, todos, sin excepción. No hubo un gobernador en México que protestara, incluyendo a Marcelo Ebrard, que era el jefe de gobierno de aquí, incluyendo a los que había del PRD. O sea, es más, empezó por una petición de uno del PRD, entonces también que no se hagan tontos. Entonces inmediatamente empezaron, no cuando subió la violencia o cuando simplemente quisieron atacar a Calderón, porque había un discurso electoral de AMLO que repetían como pericos los del PRD, pero una cosa es el discurso electoral y otra cosa es la realidad. En la realidad, todos los gobernadores estaban de acuerdo con esa estrategia. Incluso existía la CONAGO, que era la comisión o la nacional, no sé Comisión qué, Nacional de Gobernadores. O sea, como una asociación de todos los gobernadores donde pues platicaban. Y pues, ¿tú qué onda, bro? Pues no, acá, ¿cómo va tu estado? Pues bien, aquí, chido. Y el tuyo, no, pues a nosotros sí, ¿no? Y así, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez un reportero le preguntó, saliendo, porque se iban turnando la presidencia de la CONAGO, y en alguna ocasión era Marcelo Ebrard el presidente, y un reportero saliendo de un evento de la CONAGO le pregunta, ¿pero qué opinan de la militarización? No, estamos con el presidente Calderón, lo apoyamos totalmente, unánimemente todos los gobernadores estamos con él. Yo me acuerdo que lo vi. He buscado ese video y no está, pero yo me acuerdo. Yo estaba. Lo borró antes de que lo borren. Sí. Bueno. Might delete later. No, el video que Marcelo Ebrard no quiere que más que bien veas. como que lo vi en vivo en la tele. Sí, ¿no? te entiendo. Fue... O sea, tú estabas en ese momento viendo eso. En vivo en la tele. Ciudadano. No, por eso probablemente no existe en video. Pero bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Carlos Vallarta, Isabel Fernández, Alex Fernández, Daniel Sosa, El Cojo Feliz, Ana Julia Yeye y muchos más se han presentado en El Showcase, el único show con elenco alternante top de stand-up de México. Todos los martes, 139, Ciudad de México. Boletos en circulocomedy.com. Volvimos. Y así todos nos quedamos en la... Asira. No olviden el Showcase, el mejor show de stand-up comedy de la CDMX, semanalmente los mejores comediantes. A las pruebas me remito, @el Showcase MX tiene toda la evidencia de que es el mejor show. Los boletos están en Boletia, el Showcase aquí en la CDMX. ¿Qué más, muchachos? Pues nada, entonces el caso es que se manejó, digamos, mediáticamente como la guerra contra el narcotráfico fue la principal bandera de Calderón, aunque hizo... Pero él nunca habló de cosas. guerra contra el narcotráfico. En realidad esa fue la campaña del PRD en su contra. Porque, no, o sea, él sí, algún día él lo usaba mencionó, esos términos. pero... Sí, sí, pero no a ese nivel. La guerra contra el narcotráfico me acuerdo que fue hasta 2009 que se empezó a usar esos términos. Ya, si no si me el equivoco. año, quién sabe, pero sí usaba, yo sí también recuerdo haberlo visto. La guerra. Estamos en una guerra porque estos pues quieren tomar el Estado.
Bueno, Ahora, también recordemos que hay efecto Mandela, ¿no? O sea, un poco tal vez no lo decía tal cual, pero ya empezaba a insinuarse Pues, que era por ahí. El efecto Mandela es cuando los negros toman el poder. Cuando No es algo tan malo. No es algo tan malo. No es cierto, no es cierto. Ay, sí, Así yo soy de Black Lives Matter y todo. todo. Y entonces, Imagen cuadrado. la negro en tu única vez que me Instagram. peleé con Badía, ¿te acuerdas? Fue por Black Lives Matter. Ah, sí. Sí, cómo no. Porque fuera de eso nos amamos, nunca nos peleamos. Sí, se conocen también. Sí. Ok. Bueno. Entonces, pues arranca esto y con Peña Nieto, bueno, sí aumenta la percepción de la inseguridad, lo cual no necesariamente es la inseguridad, y el Sin embargo, número de hay zonas homicidios que son tomadas por el aumenta, narco y, mucho más y fuerte. sobre todo empieza a pasar algo, que eso sí es grave, y que eso es lo primero que habría que dilucidar si realmente fue por esta estrategia o no. Lo que empieza a pasar es que crece a lo bestia la extorsión y el secuestro, que eso sí es algo mucho más grave que el narcotráfico. Y en este momento, hoy, 2022, así, hoy 1922, Ajá. nunca faltan los que Sí, dicen, que- 1900, no sé. 2022, el delito más peligroso en México es la extorsión. O sea, el problema ya ahorita, lo de menos es las drogas. Lo grave es que ya no puedes trabajar. O sea, con todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los... Hay alguien que va a llegar y te va a cobrar Por un existir. impuesto, por existir, Por y tener un trabajar. negocio, por... Y nada va a afectar más, a desalentar más la producción que eso. Imagínate, ya, o sea, lo más peligroso en este país es ganar dinero. O sea, hacerte rico y tener éxito, hacer una buena empresa es peligroso. Y eso es lo que sí, y nadie lo menciona. O sea, ¿no? Todo el mundo habla de los narcos y no sé qué, pero lo realmente grave es la extorsión. Y eso sí aumentó mucho en tiempos de Calderón. Y no se sabe por qué. O sea, una versión, pues es que como les dificultó realmente tanto el tráfico de drogas, pues los envió A buscar otro tipo de buscar negocio. otro tipo. Y eso no Pero lo eso previó. a veces, o sea, eso tampoco tiene tanto sentido si uno considera que, a ver, entonces, ¿por qué no persigues a los que están extorsionando también? O sea, Bueno, que lo ¿dónde? hacía, pero es mucho más difícil. O sea, es más fácil perseguir una banda muy grande que conoce sus rutas, que perseguir a los zetas, o así que operan en pueblitos y en la montaña y así, ¿no? O O simplemente... sea, también lo hacía, pero Simplemente, pues el no que es toca tan la fácil. puerta de un negocio, pues puede tocar la puerta de cualquier negocio, ¿no? Y decir, ahora me tienes que pagar. Es que literalmente ¿Cómo iban a negocios rastreas? chiquitos, a la tiendita de la esquina, todo eso. o sea, eso ya se la vuelve cosa es que ahí incontrolable. comenzó, digo, la cosa es que ahí comenzó las policías municipales a ser parte del problema. O sea, todo el caso de la militarización y de esta Pero centralización nunca habían servido del para nada, poder, ¿no? Siempre las policías municipales servían para agarrar al borrachina y de saliendo del evento de comediantes. Saliendo del bandasha. O sea, al final hay una centralización del poder que es, pues el ejército obviamente es una estructura vertical. Pues si las policías municipales no están preparadas o están trabajando con el ejército, entonces con el narco, el ejército tiene que participar en eso. Y entonces la cuestión aquí es que la militarización también hace que las mismas policías municipales no avancen en toda la materia de seguridad que tendrían que estar haciendo, ¿no? Exacto, son los pros y los contras. Y el principal problema ahorita, además de eso, de que cambiaron esos delitos, se fueron hacia extorsión y secuestro. El otro problema es que cualquier institución dedicada a seguridad, como ya dijimos en el episodio de los episodios de Ayotzinapa, se va a corromper por obvias razones, porque pues estas organizaciones delictivas tienen mucho dinero y pues a todo el mundo le gusta el dinero. Nadie aguanta Tiene un precio, cañonazo de pues de dólares versus un cañonazo de balas.
Pero ¿qué tal un cañonazo de Un cañonazo de ofertas. Ese es el que nadie puede resistir. ¿En dónde? En FAMSA. Ya hay que cobrarles a FAMSA, siempre estamos. Pero siempre Sigue decimos lo existiendo mismo. FAMSA. FAMSA. FAMSE. En FAMSA. Fue un zambombazo de dólares. Bueno, entonces, exacto, o sea, porque se te va a acercar a alguien, o sea, si tú eres un coronel, un capitán, un mayor, teniente, se te va a acercar en algún momento a alguien y te va a decir, pues mira, tu hijo va a tal escuela, sabemos todo de ti, vives en tal lugar, tu mamá, sabemos que va al mercado los martes, o sea, ya te investigaron todo. Entonces, pues o te damos un sueldo mensual y te metes a nuestra organización, o pues a lo mejor un día tu mamá ya no regresa del mercado, tus hijos ya no regresan de la escuela, y sabes que lo van a hacer, o sea, no están bromeando, y no te lo está diciendo ahí cualquiera. Sí, claro. Entonces, casi pues no te queda de otra, o sea, literalmente estás obligado a corromperte, obligado. Y además tienes un beneficio, ¿no? Por esa obligación. O sea, pues cobras. Entonces, por eso es que es prácticamente irresistible. Y al principio el ejército, pues no, o sea, después de que por mucho tiempo no había estado tan, aunque como ya dijimos, llevaban desde los 70 y así, pero que no habían estado tan en contacto con eso, pues estaba a lo mejor menos corrompido, pero ya hoy en día, pues ya pasó eso, o sea, ya después de 15 años. Ya se descontroló. Exacto, ya prácticamente todos los oficiales del ejército colaboran de alguna u otra manera con los narcos. Y como decía Sergio, pues en todo caso, por alguna razón, la Marina ha logrado mantenerse un poco menos. Más fuera de más bien un poco más. La Marina tiende a tener como discrecionalidad. Tiende a no ser tan importante. Yo creo que son dos factores. Que es que tienen su propio centro fuera de la Ciudad de México, ¿no? La Marina realmente su capital es el puerto de Veracruz. Y la otra es que la Marina no está en los ojos de los periodistas, ¿no? Nadie habla de la Marina. Entonces la Marina tiene una, pues más bien como un, no sé si sea un lema, pero ahí donde lo ves, ahí lo matas, ¿no? O sea, es mucho más... como que no tiene la presión de derechos humanos y todo ese tipo de cosas que sí tenía el ejército en tiempos, por ejemplo, de Calderón o de Peña. Menos vigilancia. Y tiene curiosamente un éxito eso ayuda a que sea más eficaz. Porque pues sí, imagínate que tengas mucha consideración con asesinos, con delincuentes, secuestradores. O sea, no puedes tener consideración. Si lo ves, ahí lo matas. O sea, lo que hay que hacer es exterminarlo. Y la Marina sí tiene esa cuestión. O sea, las órdenes de la Marina siempre han sido... Además de que, si es un secuestrador, ahí lo... De que tiene como más prestigio y tal, y yo creo que es más difícil entrar. Entonces, pues los miembros de la Marina están como más orgullosos y tal. Entonces, es un poco más difícil que se corrompan. Pero el caso es que la gran discusión que hay ahora, bueno, Peña Nieto trató de gradualmente ir desmilitarizando, que curiosamente, qué bárbaros, hombre. Hombre, vamos a desmilitarizar la nación. La nación. Como he venido señalando, hemos propuesto. Te vas un poco a Salinas tú. No. ¿Cómo es Salinas? Salinas es así. No tiene nada que ver. Aunque todos más o menos mueven las manos. Sí, no, pero Peña Nieto no era tan robótico. No, sí, como he venido señalando a lo largo y ancho de mi campaña. Pero más carismático. Era muy así. A lo largo. Yo ya, bueno, no importa. Sí, pero es como de, no, hombre, como he venido señalando, a lo largo de mí, no sé qué. O sea, pero si hacía esas pausas como de, ¿qué político, estoy haciendo? Pero carismático. ¿Qué estoy haciendo? Corte A. Me encanta cuando... Sí, me encanta cuando señala. Es que siempre señala. Dice, ahí está el Twitch. Ahí está el Twitch. Exacto, los otros preocupados, ¿cómo vamos a mejorar la seguridad? Y la Marina, la corrupción. Y Loret ya está diciendo. Pero además siempre le pasa. Temas, ¿no? ¿Qué dice Loret? ¿Qué dice Carmen Aristegui? Pero siempre le pasa de, ahí está el Twitch. Y de repente.
¿Dónde está el Twitch? Pónganlo. Y como que voltea para allá y ha de ver un pinche becario. Sí, así que con uno del ejército. Sí. Y luego se equivocan porque quieren como fregar que Chumel Torres dijo algo que pues puede usar. Sí. AMLO tiene algo en contra de eso, entonces lo dijo Chumel para burlarse de Chumel. Imagínate, presidente, que Y su el tema becario- de todos los días y es el ¿qué becario dijo Chumel? agarra- ¿Qué dijo Carmen? Se mete en ese momento al timeline de Chumel Torres y ve que menciona a AMLO y dice, pues este ha de ser, y lo pone y es de, AMLO es un tarado, ¿no? Y dice, ahí está. Y de repente, no era ese. ¿No te acuerdas? ¿No te No acuerdas sé si le ha pasado con Chumel, pero Alexa, stop. No, ¿no? ¿No te acuerdas de en uno de los debates que tengo información? Y sale al revés. Es que es el mundo. Eso es de las al mejores revés. ¿Qué ha Era pasado? Peña con Salinas de Gortari. Pero al revés. Boca abajo. Ah, sí. Es el mundo. Aquí podemos ver. Se Al llaman, revés. son amigos. Imagina. Pero Y todos bien cada lo- presidente tiene. Dices, no puede poner ni derecho el y aún así ganó la presidencia. O sea, los tipos más grises fueron Zedillo y Calderón y Ajá. de la Madrid. Pero antes, Echeverría. Eran... Sí. ¿Cómo era? A ver, ¿Echeverría te sale? No, En anteriores sexenios hemos demostrado que la administración pública ha sido de los mejores momentos del mundo. Más o menos. Cuando su discurso ese de porque las drogas y los gays sí. y la Los homosexualidad. homosexuales. La homosexualidad, tanto en hombres como en mujeres. Eso es Sí, buenísimo. sí. Lo amo Y, por eso. y luego López Portillo. El orgullo de mi nepotismo. ¿No? Ay, hasta Bueno, qué entonces. patillas. Sí, Después de ese viaje por el tiempo. después de ese viaje por el tiempo. Viaje por México. Peña Nieto trató de crear ahora sí, o sea, porque además siempre se manejó como temporal lo del ejército, eso también, o sea, cuando entró dijo, o sea, como que Calderón dijo, ahorita no hay otra opción, no hay nadie más que tenga esta capacidad de encargarse, pero vamos a ir creando una policía bien preparada, no sé qué, que después otra vez reemplace al ejército y regrese a lo que es su tarea, siempre se manejó como temporal. Y es Peña el que se encargó poco a poco de hacer eso, que lo más gracioso es que cada vez que Peña daba un paso para desmilitarizar, lo acusaban de que estaba militarizando más, eso, ¿no? Porque bueno, esta gente ve el mundo al revés, entonces así como la foto, eso, todo como si su líder pone la Lo foto al puso revés. así, Pues, la- está. así lo Entonces puso. cada vez que, por ejemplo, hizo una ley de seguridad, no sé qué, que esa sí mira, eso sí me gustaría leerlo. Es no toda la ley, aunque yo sí la leí toda. Artículo 1. No, pero sí tengo un post que hice cuando estaba eso que fue un escándalo y la gente lo criticó, ya sabes, ¿no? Que ahora sí una dictadura militar. Yo leí toda la ley y era al revés, o sea, la ley estaba limitando al ejército, decía, solo pueden ir si se dan ciertas condiciones. Y no sé qué. Ya lo tengo, pero 5 de diciembre de 2017 fue esto, Tu gran escrito. mi gran escrito. Ajá. Es un post de Facebook. Acabo de terminar la lectura de las 142 páginas de la nueva ley de seguridad interior. Sí, leí las 142. Ah, me acuerdo. Yo eso lo leí antes de que trabajáramos juntos. Y fue una de las cosas que me hizo pensar en ti como alguien que me podía por lo menos llevar Para que veas. a un buen Fue historiador. un post histórico. Y luego mejor vino él. Yo lo busqué para... Recomiéndame un chingón como tú, pero historiador. Te recomiendo a mí. Yo soy historiador, yo también. Ahí no dije eso, pero Pero no me casi. acuerdo qué dije. Pero No, pero fue como de, yo lo puedo hacer. Y yo, va. ok. ¿Qué es poder? Todo gira en 4 grandes ejes, lo de la ley esta de seguridad interior nueva. Pero antes que nada quiero decir que la introducción tuya de eso era, se escandalizan y ni lo leen. Exactamente. Yo lo leí y esto... Y lo yo- mismo hice con la reforma educativa. Y eso es a lo que me refiero, porque yo ya decía, este güey opina pero sabiendo. Eso es innovador en internet, güey. Opinemos sin saber. Ok, A. Justificar la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior con base no solo en la Constitución vigente, sino en todas las anteriores. O sea, hay toda una introducción enorme de la ley que
da toda la historia de la... Yo leí todo eso, ¿no? Por eso digo, si tuviera más memoria, pues... Pero bueno. Desde 1824 la Constitución lo aclara, lo permite, no sé qué, o sea, da toda una justificación de por qué sí se pueden usar las Fuerzas Armadas. En su artículo 110, la Constitución esta de 1824, se faculta a las Fuerzas Armadas a intervenir en asuntos de seguridad interior. Y dice así la Constitución, artículo 110, las atribuciones del presidente son las que siguen. Y la número 10 dice disponer de la Fuerza Armada permanente de mar y tierra y de la milicia activa para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Así está en la Constitución. Cosa que ya estaba sucediendo y esto le está dando el marco, ¿no? Exactamente. B. Agilizar la actuación de las fuerzas federales. Ese es el segundo eje de esta nueva ley. C. Definir y limitar, incluso demasiado, la actuación no solo de las Fuerzas Armadas, sino de todas las fuerzas federales sobre el eje de los derechos humanos, eso se menciona mucho en esta ley, y las competencias entre entidades. El tema central de esta parte es la necesidad de una declaratoria de protección a la seguridad interior para poder intervenir. Eso fue una novedad. Antes pues era discreción del presidente, o sea, a ver, váyanse como para allá, comandante váyanse de las para allá. Fuerzas Armadas. Pero a partir de esta ley, el presidente ya no puede mandar así, sino que tiene que haber una declaratoria de protección a la seguridad que tiene que emitir el Estado que requiere. O sea, es por petición, ya no es así nomás, sino cada Estado debe pedir las Fuerzas Armadas mediante esta declaratoria. Y hay una serie de requisitos para sacar esta declaratoria que no son tan sencillos. O sea, un Estado tiene que justificar por qué quiere. Entonces, esto es un paso hacia atrás de la militarización. Esto me parece que podría ser hasta contradictorio con el inciso B, ya que lejos de agilizar, burocratiza la intervención, poniendo muchos requisitos técnicos para poder determinarla, y siempre en coordinación con el Ejecutivo y Legislativo de la entidad federativa en la que se va a intervenir. Un requisito es que solo podrá hacerse tal declaratoria cuando las fuerzas estatales no puedan controlar un problema y soliciten ayuda. Se insiste mucho, hasta es cansino, pongo entre paréntesis, en el apego a los derechos humanos. Sí, ¿qué es eso de estar insistiendo? No, pero además, perdón, nada más para que veamos la distancia entre México y una dictadura real, es que el presidente tiene la capacidad de llamar a las Fuerzas Armadas y hacer lo que quiera, ¿no? O sea, cualquier presidente puede simplemente decir se acabaron las instituciones democráticas del país porque yo soy el comandante de las Fuerzas Armadas y se acabó. Ninguno ha hecho eso. Y acá es al revés. De hecho, esto lo promovió el presidente. Él mismo promovió su limitación y van y lo atacan, ¿no? O sea, por eso a veces no es un error tratar de gobernar para agradar a los chairos, porque no lo vas a lograr. Claro, siempre caes en otro hoyo y otro hoyo. Exacto, y nunca van a estar contentos si nada más te estás poniendo límites para tratar de caerles bien y no lo vas a lograr. Ok, D. Meter más fuerza que nunca en esos puntos específicos y focalizados para resolver rápido los problemas. Y dice, ninguna declaratoria podrá tener vigencia mayor a 1 año. Y que las cosas regresen a la normalidad. O sea, lo que se trata es de, la misión es vamos, resolvemos concretamente esto para lo que se nos pide ayuda y nos retiramos. Máximo en 1 año. Es decir, no busca la militarización del país en ningún sentido y menos como algo permanente, sino hacer más eficientes las intervenciones para resolver pronto y regresar a la normalidad, quedando las entidades que reciban la ayuda obligadas a mejorar sus instituciones de seguridad. Y por último, ya puse como mi comentario personal, eso ya me lo puedo saltar. Léelo, Doc. Porque, ¿qué léelo? Pues todo el circo que están haciendo los chairos es solo por eso, así como lo oyen. ¿A alguien le sorprende? Ja. En la práctica preveo que todo seguirá igual y solo se aporta un buen marco teórico con reflexiones e investigaciones estadísticas importantes en la introducción a la ley. Habrá que esperar a ver empíricamente los resultados si los hay. En todo caso es un genuino esfuerzo por resolver el problema de ingobernabilidad y rebase de las fuerzas del Estado en determinados puntos, pero esto no hace que a los chairos les dé vergüenza criticar al mismo tiempo la inseguridad y los intentos por paliarla. O sea, de cualquier intento por arreglar el problema del que se quejan más. Ahora, esta campaña en contra de la política de Calderón o de Calderón mismo, que tenga o no tenga sentido, lo que hizo fue disminuir
la imagen que tenía que se tenía de Calderón y entra Peña, ¿no? O sea que Peña es elegido con una idea de que va a negociar con los cárteles. O sea, ya no es la confrontación directa, sino ahora es no está funcionando lo de Calderón, entonces hay que negociar, la gente eso con quiere, ellos. realmente, ¿no? Ajá, la a nivel gente popular, la gente ve, no, lo que hay que hacer es negociar. es negociar con hazte ellos amigo porque de nunca los vas a matar. Porque en general, pues sí, o sea, si uno sale de las 5 grandes ciudades, pues se encuentra con que el narquillo es el hijo de tal. O sea, son gente de a de veras, pues, no son gente escondida en las montañas. Entonces la cuestión es, yo sé que esto, o sea, lo que piensa uno generalmente es, yo sé que esto va a seguir existiendo, ¿no? Entonces yo lo que necesito es un orden para esto, para que esta persona que tiene ambiciones de tener una camionetota, de tener a todas las viejas, de esto, el otro, no sé qué, pues me conviene más que haga su trabajo, que es exportar la droga, y no esté Sí, o sea, como una atacando. legalización de facto, que se ha intentado también, se ha considerado, o sea, todo ya se intentó. Y bueno, entonces Vámonos al último, Doc. Ajá. ¿Sí? Volvemos con lo último, que ya es sobre esta propuesta que implica qué va a pasar, etcétera, ¿no? Veamos. Nuestro historiador, el Dr. Stern, iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Estamos de vuelta para concluir esto sin dejar pasar la oportunidad de decirles que el Dr. Stern está subiendo un contenido a su Patreon que ya hasta lo están investigando. Así les voy a poner, lo están investigando. Está bueno, está picoso y además sabroso, pero no tanto como mi OnlyFans. Entonces, patreon.com/Ricardo Stern para la riqueza de acá. OnlyFans.com/GonCuriel. ¿Para la riqueza de dónde? Capa acá, de acá para allá. Y entonces... Búsquenme en Sergio Mendiola Aro en Facebook. Recuerden, hay clases de hebreo. Si usted quiere conocer la lengua en que Dios creó el mundo. Y Sí. Como, eso sí le salió de... y la lengua de Para la Elohim et Hashamayim betaretz. Vaya, Becol- veo que no necesitas las clases de Sergio. Pero si usted sí, pida informes. por favor. Muy bien. Dinos. Doctor, ¿qué más? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, pues justamente otro de los intentos de Peña Nieto fue crear una Guardia Nacional, que era la antigua Policía Federal. Ya no existe la Policía Federal de toda la vida, se convierte en la Guardia Nacional y crece, se hace mucho más grande, precisamente con la intención de reemplazar al ejército en sus tareas policíacas. En sus tareas policíacas en poco tiempo. Pero llega AMLO y ahora este sí es, no solo es el rey del cash, ahí sí. Es el rey de, quién sabe si es el rey del cash, pero sí es el rey de la militarización. O sea, ahora es el campeón de la militarización como nunca antes. Ahora está revirtiendo lo de Peña, o sea, la desmilitarización de Peña. La Guardia Nacional no la va a quitar, pero la va a incorporar al ejército. O sea, ahora depende La de va a administrar de el la ejército. Secretaría de Seguridad. No, de la Pública. Defensa. No, ahorita O sea, es de depende- la Secretaría ok. de Seguridad Pública, que es una mujer, la secretaria. Y pues no sé si va a desaparecer esa secretaría o qué va a pasar, pero prácticamente el mando de la Guardia Nacional va a pasar a la Sedena. El mando Eso es de es la increíble, Sedena ¿no? y la administración, y los fondos van a ser de seguridad pública. Entonces AMLO les está dando todo a los militares, está protegiendo a los militares de Ayotzinapa. No es una locura, es como, ¿cómo puede pasar eso? O sea, el que tanto dijo, lloriqueó años, que por culpa de Calderón, de la militarización. Ahora, mira, aquí tengo una noticia que dice, Adán Augusto cabildea militarización de seguridad con diputados. Ajá. O sea, ahora es el que cabildea, el secretario de Gobernación de AMLO es el que va y no, vota por la militarización, brother. Sí, No sé. cabildea. ¿Cómo puede pasar eso, no? Es una locura. Pues, bueno, porque no sé si... porque no quiere problemas con el ejército, quiere hacer todo lo posible por agradarles. O es la única salida. O es la única salida.
ve? Todavía a lo mejor no. Yo ese error de la Guardia Nacional, pues que la idea era preparar una alternativa al ejército, no tiene lógica que se la dé al ejército. Pero además ahora está creando una cultura de una militarización ya total, porque no solo es para combatir a los narcos, no, ahora el ejército construye aeropuertos. O sea, hace cosas que no tienen nada que ver con administran el aeropuerto. No, y van a ver una aerolínea. Una aerolínea del ejército. Y se imagina, es así en el mundito de AMLO. Así. Ejército. Ándale, está bueno. Exacto, van a operar una aerolínea, o sea, construyen esto. El aeropuerto de la Ciudad de México ya está dirigido por un marino. O sea, es... Las aduanas, exacto. Entonces, eso sí es de verdad militarizar el país. Ya, en serio, mucho más que Calderón. O sea, Calderón jamás se le hubiera ocurrido estas locuras. O sea, él los puso en algo que por lo menos sí tiene lógica. O sea, como que pónganse a dar balazos. O sea, está como haciendo muchas cosas para agradar al ejército. Para darles más punch. Claro. Y no está persiguiendo. Que el ejército, lo digo de contactos míos por ahí. El ejército está muy enojado de que les cambió la política de perseguir al narco, ¿no? O sea, perseguir a los delincuentes. De pronto es abrazos no balazos y eso es déjenlos en paz. Entonces hay toda una historia que viene desde tiempos de Calderón y hasta de Fox, en donde se perseguía a los delincuentes y en eso cayeron mucha gente del ejército. Y el ejército no solo no es una herramienta, son gente real, ¿no? De carne y hueso. Entonces están enojados de que esa estrategia esté cambiando y que todos los avances que habían tenido en seguridad pública estén variando. Entonces, ahí finalmente sí, el ejército sí existe como o sea, tienen opiniones reales. O sea, no es como que estén para cumplir los caprichos de un presidente, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay siempre un intercambio, ¿no? Ustedes esto, pero les voy a dar tal cosa, ¿no? O sea, los va a mantener ocupados a lo mejor en esta cosa o los voy a premiar con esto. O sea, también es importante considerar que México no siempre va a ser como nosotros lo vemos. O sea, México cambia y la gente tiene reacciones a determinadas cosas, ¿no? Y entre esa gente está el ejército. Entonces es una manera que él está encontrando para poder no enemistarse con una institución con tanto poder como el ejército. Okay. Pero el problema es que les está dando más poder todavía cada vez. O sea, entonces, si de por sí ya son tan poderosos, pues ¿y cuál es el peligro real así que se pueda calcular? Pues que lleguen a ser el verdadero poder. O sea, que los presidentes ya sean títeres del ejército. O sea, que se le voltee esta cuestión. O sea, que el ejército, pues, claro, puede amenazar a cualquier presidente como, pues, nos queremos esto. O sea, que se convierta en el poder máximo. O sea, no lo parece, pero la democracia o la república es la cosa pública, es una cuestión muy sensible, ¿no? Entonces, así como tenemos... Así llora y todo cuando, ¿no? Si dices... La república está llorando, sí. No. ¿Qué? Decías. No, a ver, la cuestión es... La cuestión aquí es que todas las cosas pueden cambiar. Ajá. O sea, no hay nada seguro. Y así como existen instituciones democráticas o instituciones donde cualquier persona puede participar, así existen instituciones cerradas. La institución jurídica, que son los jueces, que son los ministerios públicos, es una institución cerrada. Hay primero que pasar por una facultad de derecho. La facultad de derecho que el gobierno decida. Porque yo no puedo abrir una facultad de derecho e inundar de mi gente el sistema jurídico, ¿no? O el sistema judicial. Cualquier persona que haya tenido un encontronazo o un encuentro del tercer tipo con un ministerio público sabe perfectamente que hay una corrupción gigantesca dentro de del poder judicial, ¿no? Ahora, nosotros le confiamos al poder judicial, que está profundamente corrupto, el juicio a los delincuentes, por ejemplo, ¿no? Hay una parte democrática en el país en donde nosotros decidimos por medio de una delegación, que es el Senado,
y la Cámara de Diputados de cuáles son las leyes que van a castigar a los delincuentes, que podrían ser mañana el cortar un árbol, ¿no? Delito ambiental, el matar a alguien, o el no pagar impuestos, o el tener una mesa de vidrio, ¿no? Cualquier cosa, pero ahí está. Eso es una cuestión democrática. Por el otro lado tenemos una institución que es el Poder Judicial, que no funciona de forma democrática, funciona por sí misma. Es decir, gente que entra en todos esos rangos y va dándole forma de como ellos opinan que es correcto. Por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Saldívar, tiene una opinión específica y es un activista, ¿no? Y entonces cree que determinadas cosas son correctas y que determinadas cosas son incorrectas, y nosotros, bueno, técnicamente decidimos que él tiene toda esa capacidad para que todo el sistema judicial funcione de determinada manera, igual que los jueces. Es algo en que nosotros no tenemos participación y nosotros confiamos en ellos. Bueno, supuestamente son escogidos por los representantes del pueblo, que es el poder legislativo, supuestamente. Pero en realidad funcionan por sí mismos. Ahora, el ejército, además de funcionar de forma vertical y de forma en que nosotros la sociedad civil no tiene participación alguna, además tienen fuero. Es decir, ellos se juzgan a sí mismos, ¿no? Entonces son instituciones que se separan por completo de la ciudadanía. Y nosotros confiamos en que las tradiciones que llevan, la preparación que llevan, su integridad como personas, su ética de trabajo funcionen correctamente. Hoy hay un problema cada vez mayor en que hay jueces que liberan delincuentes, ¿no? O sea, hay jueces que están comprados. Hay una corrupción en el Poder Judicial. Y no tenemos absolutamente ninguna herramienta para poder resolver ese problema, porque el Poder Judicial está cerrado a la ciudadanía, ¿no? Asimismo, hay una corrupción dentro del ejército que la ciudadanía misma, es decir, las personas que no pertenecen al ejército, no pueden resolver. Entonces el ejército tiene que resolverse por sí mismo. Entonces darle más capacidad al ejército de hacer cosas es exponerlo a que se corrompa más. Ese es el gran problema. Entonces estamos navegando en un sistema en donde... porque ahora se va a corromper también en la construcción. Que son cosas menores. Que son cosas menores finalmente. Pero lo que tenemos ahí es que poco a poco se van escapando del escrutinio público, que no necesariamente es un buen seguro, pero es el único seguro que gente como nosotros o como ustedes que nos están viendo tienen capacidad de opinar, ¿no? Y con el tiempo el gobierno o las cosas públicas, la república, va acortándose y cada vez pertenece más en fueros externos a nosotros. Y entonces nos están gobernando gente que entre sí se acuerda y que nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Ese es hacia donde se está moviendo la cuestión. Y nosotros no tenemos ningún tipo de solución si esa gente, que es tanto el ejército como el Poder Judicial, de donde dependen las policías, de pronto un día se voltean y dicen: ustedes no tienen nada que ver en esto. Ustedes solo son los siervos. O sea, ustedes nada más tienen que ser gobernados. Nosotros los vamos a siervos gobernar. de la nación. No, la nación ahora son los siervos. Claro. ¿No? O sea, eso puede suceder en cualquier momento. Nada más que hay una cierta ética y una cierta costumbre que evitan que nosotros estemos ahí. Ese es el gran problema. O sea, la verdad es que no va a pasar nada y pues todo o sea, ni hay solución ni nadie realmente la está buscando en todo caso. Pero pues lo que sí es la contradicción entre, ¿no?, abrazos, no balazos, todo. O sea, según la teoría de AMLO, la delincuencia existe porque los delincuentes de cuello blanco, los neoliberales, son los que despojan a los pobres de su legítimo dinero. Entonces, como los orillan, pues no les dejan otra más que meterse a narcos, ¿no? Y esto no es cierto, no tiene pies ni cabezas, ni nadie les roba nada, ni es la única alternativa. Y además él cree que, pues, bueno, lo que hay que hacer es redistribuir el dinero para que entonces esas comunidades pobres ya no produzcan delincuentes. Y no, eso no funciona. Porque, o sea, si fuera
si esa gente dejara de ser delincuente por tener dinero, pues ya lo tienen. O sea, los narcos tienen dinero y no dejan de ser delincuentes. Les sobra y no dejan de ser delincuentes. Son delincuentes, no son pobres. ¿Cómo viven? Entonces, O sea, no pueden usar su dinero para... O bueno, no, pues lo lavan. Que en ese proceso del lavado, que también la legalización, mucha gente dice, no, pues mira, entrarían impuestos al Estado en vez de gastar en combatir. No, de hecho entran más impuestos por el lavado de dinero. O sea, el lavado de dinero consiste en declarar impuestos, básicamente, ¿no? Entonces, mientras que un empresario normal, pues ve todo lo que puede hacer para evadir los impuestos. No, y Entonces, tú de ve- alguna tú manera ve a ese dinero Culiacán. sí está entrando al Estado. O sea, todo el dinero que se produce de las drogas. O sea, que son gente normal, que ahí va a estar en las calles y viven como ricos. Tú ve a Culiacán, tú ve a Guadalajara, tú ve a Durango, Zacatecas. Bueno, no es gente normal, o sea, porque escuchan banda, entonces. Entonces ya se les... Eso es anormal. ¿Qué onda, no? Sí, O sea, pero los super narcos que vemos en las series, que están casi ya recluidos en una hacienda porque son famosos y entonces pues son los menos. no, Pues o sea, sí, Sí. sí, esos son los menos. Tú puedes ir por la carretera que va de Culiacán a la Cruz de Lota, y te vas a encontrar con, pues, el Mayo, ¿no? O sea, con los terrenos del Mayo, las antenas que si tú vas hablando por teléfono, Aunque vayas en otro mes o solo si vas en mayo. las antenas que si tú hablas del Mayo a lo largo de esa carretera, pues saben que estás hablando de él, te interceptan y te dicen, oye, ¿de qué estás hablando? ¿No? O sea, existen, ahí están. Y Del tienen mes control. de mayo, Estaba de que acá. las lluvias empiezan en mayo. Y se estaba cantando la de mayonesa. Estoy hablando de la mayo. Mayo McCormick. Digo, uno va a Sinaloa y ve lo acostumbrado que uno está a que existan esas personas omnipotentes, si quiere uno verlo de esa manera. Y tampoco está mal porque Sinaloa es un estado bastante seguro. Bueno, pues ahí cada quien ¿No? lo vive diferente. No, pero sí está mal porque entonces es un poder de facto omnipotente, como dice, que pues no te ocurra enfrentarte con eso. O que el día que necesiten dinero te van a ir a pedir a ti y no les puedes decir que Sí, no. ahí está el tema de la Exactamente. extorsión. Bueno, pues que se entienda. Entonces, lo que vemos es, o sea, un riesgo, digamos, a la larga si se sale de las manos el poder del ejército, pero no es algo que ahorita AMLO esté diciendo vayan a ocupar las calles. No, o sea, es algo que... No, pero sí no me gustaría que llegara Noroña a la presidencia en un contexto así. Claro. Con el mando de un ejército cada vez más fuerte. Eso sí no estaría... O sea, todo depende de quién lo manda, ¿no? Claro. O sea, en manos de Calderón, pues te da cierta seguridad. Y finalmente la gente de la Escuela Superior de Guerra, que es la que produce los generales, generalmente es muy de derecha, generalmente es muy de las instituciones, el formalismo y todo eso. O sea, en ese caso todavía no hay un problema. Ahora, no hay nadie... Híjole, no sé, yo sí conozco oficiales del ejército que son súper fans de AMLO. Eso también Sí, está grave. interesante. Sí hay. Y bueno, o sea, finalmente no sabemos, nadie está realmente pensando en las soluciones reales de la seguridad. O sea, hay muchos periodistas muy serios, ¿no? Pérez Ricard, por ejemplo, que hablan mucho de esta situación, que tienen ciertas ideas y que no encuentran, ¿no? Me cuento entre las personas que no encuentran quién esté pensando en cuál es la solución correcta a este problema de la inseguridad en particular, ¿no? Ya el caso de la militarización, pues es otra, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Sí. Lo que alega el PAN, que eran los que promovían la militarización hace unos sexenios, pues es que justamente que era temporal y dicen, pues ya, y ahora lo volvieron a Hasta alargar 2028. hasta 2028 y obviamente en 2028 lo van a renovar. O sea, porque bueno, de alguna manera necesitan la autorización de los legisladores. Entonces, Claro. pues Ok. así está la cosa. Pues muchas gracias, señores. Creo que queda claro. Creo que no hay que alarmarse de más, pero hay que estar conscientes de lo que realmente significa, implica, y para que ustedes también le digan a sus legisladores qué es lo que preferirían.
Pónganse al tiro. Sabiendo un poco más. ¿Te imaginas a alguien de veras así hablándole a sus legisladores? Oiga, yo quiero un telegrama, yo quiero que vote. Pero si te vas a unir a... Que en teoría sí puedes, ¿eh? Sí les puedes escribir y deberían escucharte. Si te vas a unir a un hashtag, que por lo menos sepas qué significa, ¿no? Claro. Que por lo menos sea Muy importante. algo que tenga... No le Pero eso ya es celebren. mucho pedir. No, espera. Señores, no le celebren a la oposición todo. No todo lo que va a opinar la oposición solo porque está en contra de AMLO es correcto. Sí, Tengan claro. ideas propias, es importante. Si no, no tenemos democracia, nada más tenemos Claro. 2 partidos. Y tampoco todo lo de AMLO es malo. Y tampoco todo lo de AMLO es malo. Pues, Hay como 2 o 3. en este momento ya la oposición, es lo que escribí yo hace poco en mi Facebook, o sea, ya la oposición es terriblemente mala y una oposición mala se vuelve estéril, o sea, ya no sirve, lo único que haces es ayudarles. Contradecir y O sea, contradecir. exacto, es lo mismo que les pasaba a ellos, o sea, llega un momento que si criticas hasta cómo se ponen los calcetines, ¿te acuerdas, no? Lo de los calcetines de Peña, que además ni razón tenían. Sí, que sí estaban bien. Y ¿verdad? tuvo que salir el presidente a demostrar que sí traía bien puestos los calcetines. Pero eran muñecos sus calcetines. Pues estaban lindos. Pues Es que Peña, además hermoso se veía bebé. bonito así con sus O sea, shortcitos, sí, ándale su short y corriendo. Estaba como así, ya le veía. Sí. ¿Estás criticando a Peña? ¿Acaso quieres más a Trudeau que a Peña? ¿Eh? Qué bárbaro, claro que sí. Y entonces, Peña Nieto, si tú criticas hasta los calcetines, dale, pues pierdes totalmente la seriedad y pierdes ya, o sea, te conviertes en lo que juraste destruir, que es, o sea, en una broma, ¿no? Bueno, damas y caballeros, no olviden que el Dr. Stern es un autor publicado. Sus libros están en Amazon.com. Se llama Ricardo Stern. Y todos descubriendo, ¿qué? Ricardo. Y tu tío, Ricardo. ¿cómo no es Ricky? Y entonces, Ricky. en Amazon los encuentran. Ahí van a ver qué género es. Tiene poesía, tiene novela, tiene... Ensayo. ensayo, tiene... Bueno, un montón de libros. 10 preguntas sobre la iglesia, excelente 8. libro. 8 preguntas. Ya le sobre la agregaste 2, iglesia. pues ahora voy a tener que hacer. Es que otras te dos, tengo 2 preguntas Segunda. después del programa. Ah, Y yo quiero mandar unos saludos. ok. Ahorita me recuerdan que... Mi tía Nene. Adelante. Sí, bueno, pues saludos a Todavía mis... falta algo bien importante del contenido que se le está olvidando al Doc. Ahorita Ay. esperen y ahorita se lo voy a recordar. ¿Qué saludos? Perdón, adelante. No te distraigas, Doc. Yo te lo recuerdo. No, pues saludos a Joaquín Montes hasta Massachusetts, son mis alumnos, a María Capetillo, Massachusetts. Claudia, Samia. No, antes Joaquín Mounts. Joaquín Montes. Ah, sí. Joaquín Mounts. Mounts. Mounts, como Alejandro González Iñárritu. Joaquín Hills. Cada vez se reduce más el González. Ah, sí. Alejandro G. Iñárritu. ¿Y ya las últimas? Alejandro Iñárritu. Guiñarrico. Sí. Entonces, perdón, Claudia. No, pues saludos a todos los del Patreon y los alumnos. Marcela, mi tocayo, que se pone Harold Saxon, pero se llama Ricardo. En fin, pues no, nunca los saludo. Y pues, Bien, qué buena onda. Saludos a todos, un abrazote. y sí, siempre se olvida. Atsiri, Lucero, bueno, hay muchísimos. Yatsiri, y ya por cualquier cosa. Pero Yatsiri. no puedo a todos, ¿no? Y Alitza. De una vez Yatsiri. Un abrazo a Yatsiri. ¿Qué Y a tema? Lucero. Que había un peor delito que se estaba cometiendo. Pues bueno, ¿Lo dijo? sí, la extorsión. Pero es que no lo, sí. no lo puntualicé. No lo dije Pero qué tan- bueno, que me queda claro que sí es cierto. Ay. Está durísimo. Sí, eso es lo que sí está Sí, sí, destruyendo. Porque además eso, o sea, un poco como que el rollo del narco lo piensas como, pues en ciertas regiones y cosas. Pero esto de la extorsión es de tu cuate viene y te lo cuenta. No, sí es real. Tuve que cerrar. Más aparte, obviamente, Más. súmale las miles de extorsiones falsas. Que eso también abunda, tampoco se dejen engañar. No, pero además destruye La gran mayoría son falsas. regiones enteras, ¿no? O sea, ¿qué haces? O sea, cuando ya no puedes abrir un negocio, cuando ya no puedes alimentar a tu familia, ¿qué haces? O te vas a Estados Unidos o te Buscas arrumbas un en empleo. una ciudad y ya. Pues sí, Y se destruye la economía Ujú. y la economía con eso produce más gente buscando salidas fáciles. Entonces, que es exacto. el Busquen la solución que busquen para el crimen organizado. Definitivamente eso no lo pueden dejar. O sea, ahí sí el presidente que llegue tiene que decirles a todos Ay. estos señores, eso no se puede hacer, ¿no? O sea, a lo mejor nos hacemos medio tontos con otras cosas, pero eso no pueden hacer. Ay. Bueno, no olviden seguirnos a todos en Instagram. Tenemos nuestro grupo de Facebook también. Ahí los esperamos. Don Eric es @soy Don Eric en Instagram. También nuestro productor. Doy un curso de stand-up. Si les interesa, @goncuriel.
Y bueno, pues todos los domingos aquí, por favor, suscríbanse. Y ahí en la página, en YouTube, pero en el navegador, unirse, 29 pesitos, pueden ver contenido exclusivo, incluyendo el Doc cantando y tocando el piano. Y eso es bien padre. Así que los esperamos por allá. ¿Algo más, muchachos? Gracias, de verdad. Hasta es la un placer próxima. tenerlos juntos y tenerlos con sus mentes así de que está deslumbra así. Entonces, lentes oscuros así de que se deslumbra. Los queremos mucho, Expressers. Muchas gracias. Cuídense. Bye. El desprecio de la historia.